Cordial saludo, siguiendo con el ejercicio número uno de la tarea número uno de física electrónica. Voy a realizar una presentación referente a unos conceptos básicos mencionados que son la ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, relación de la resistencia eléctrica con la temperatura y una pregunta asignada que fue en qué consiste un cortocircuito. Antes de continuar, me presento. Me llamo Francisco Javier Oviedo Alvarado. Hago parte del programa de ingeniería industrial. Aquí pues presento mi cédula. No la tengo física, pero ahí pues se logra ver. Entonces, continuando con esta presentación, vamos a iniciar con la ley de Ohm. Esta ley de Ohm la originó el físico alemán Georg Simon Ohm, que fue el primero en demostrar experimentalmente la relación que existía entre los conductores y su resistencia. Esta se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Acá vemos unos triángulos. Esos triángulos son los que establecen la ley de Ohm, donde la V es el potencial eléctrico en voltios y esta es la cantidad de energía potencial entre dos puntos en un circuito. La I es la corriente que se representa en amperios y es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La R es la resistencia que se mide en ohmios y la resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor. Mirando nuevamente los triángulos, cuando nosotros conocemos la intensidad y la resistencia, podemos hallar el voltaje. Cuando sabemos el voltaje y la resistencia, podemos hallar la intensidad. Y cuando conocemos el voltaje y la intensidad, podemos hallar la resistencia. La ley de voltaje de Kirchhoff. Este nombre se da pues ya que la persona que lo realizó o que lo descubrió fue Gustav Kirchhoff. Esta ley también es llamada la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas de Kirchhoff. Antes de continuar, miremos qué es una malla. A la malla se le conoce aquella trayectoria cerrada que se forma en una conexión de los elementos de circuito. Si vemos esta imagen acá de este circuito, esto hace referencia a una malla. Es un lazo cerrado que tiene ciertos elementos, como lo vemos aquí, de resistencias. Y esta ley pues establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. Aquí se ve la fórmula, nuevamente donde se dice que la suma de todas las diferencias de potencial, que como lo vimos anteriormente, se representa en voltaje, que están dentro de un lazo, es igual a cero. Seguimos con la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley también es llamada la ley de nodos o primera ley de Kirchhoff, por la misma persona que ya dije anteriormente, Gustav Kirchhoff. Miremos lo que es un nodo. Es un punto donde se unen dos o más conductores. Aquí se ve en la imagen que está aquí abajo, donde se entrelazan esos lazos o uniones de conductores y eso que se ve ahí encerrado hace referencia a lo que es un nodo. Esta primera ley confirma el principio de conservación de las cargas eléctricas y esta dice que es la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo, que esto es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Aquí vemos la fórmula. Nuevamente, la suma de todas las cargas eléctricas o corrientes que fluyen dentro es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Seguimos con la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Acá es por medio de la variación de la resistencia de un material con la temperatura, pues en los circuitos o sistemas se seleccionan estos materiales dependiendo al lugar donde vaya a hacer su trabajo, porque cada metal o cada tipo de material tiene una resistencia que lo va a hacer trabajar de mejor forma unos a otros por sus características
que eso va más que todo con base a la temperatura. Unos tienen mayor resistencia a la temperatura, que van a trabajar de mejor forma, con otros que no. Entonces la fórmula aquí la vemos de la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, donde dice que RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura. Esta se expresa en ohmios. La resistencia cero es igual a la resistencia del conductor en ohmios cuando este está a 0 grados Celsius. La A hace referencia al coeficiente de temperatura en la resistencia del material del conductor en grados Celsius menos 1. Y la T es igual a la temperatura del conductor en grados Celsius. También hay una nota que dice que el caso de los metales siempre es mayor que cero, donde A, que ya vimos que es el coeficiente de temperatura, siempre es mayor que cero, porque pues la resistencia de esto aumenta pues con la temperatura. En la pregunta que me tocó, ¿en qué consiste un cortocircuito? Un cortocircuito es una descarga establecida entre los dos terminales de un circuito eléctrico. Esto provoca un fallo en la resistencia del conjunto y por ende aumenta la intensidad o corriente que lo alimenta. Los orígenes de los cortocircuitos normalmente son pues por fallas o factores humanos, por problemas mecánicos que puede ser la ruptura de los conductores o por deterioro o perforación del aislamiento que poseen los conductores, lo que hacen que estos se junten y creen esto que es un cortocircuito. Muchísimas gracias, esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias.